Hola a todos, esta noche te adentras en un mundo donde los reyes se comían hasta los manteles, y, a veces, casi literalmente. Imagina una mesa interminable iluminada por cientos de velas titilantes, platos de plata llenos de carnes humeantes, frutas que solo crecen en climas que tú jamás visitarás, y copas rebosantes de vinos importados, que probablemente hoy sabrían a vinagre. Huele a canela, a grasa, a pan recién horneado, y a flatulencia contenida tras 20 tipos de queso. En este festín real, no hay horarios, no hay límites, y desde luego, no hay nutricionistas. Te sientas junto a la nobleza, mirando con asombro cómo los dientes de un duque arrancan la pierna de un jabalí como si fuese muslo de pollo. Y la reina, sí, la ves sorber una sopa densa que parece más barro que caldo. Probablemente no sobrevivas a esto. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde y a qué hora estás escuchando esto? Ahora, baja las luces, quizás enciende un ventilador para un suave zumbido de fondo, y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Te arrastras por los pasillos del castillo, guiado por el aroma hipnótico de la manteca caliente y los ajos caramelizados. Las puertas del gran salón se abren con un crujido teatral, revelando un banquete que parece más sueño febril que cena. Una pierna de cordero gira lentamente sobre un fuego abierto, untada con miel y mostaza en una danza sensual de jugos y grasa. Justo al lado, una montaña de empanadas rellenas con paloma, pasas y almendras, algunas tan grandes que parece que podrían esconder secretos de estado dentro. Al fondo, un sirviente carga un cisne asado, decorado con su propio plumaje, casi como si el ave aún no supiera que ha sido cocinada. Y tú, claro, no sabes por dónde empezar. Los reyes medievales comían en cantidades absurdas. Un solo almuerzo podía incluir 5 tipos de carne, pescado traído desde la costa en tiempo récord, frutas secas importadas desde el norte de África y dulces hechos con especias más caras que el oro. La mesa no era solo un lugar para alimentarse, era una plataforma política, un desfile de poder y una oportunidad de demostrar que tú, noble o rey, podías comer más que nadie, sin reventar, aunque a veces, sí, se reventaban. El sonido es constante, cuchillos que chocan, huesos que se rompen, risas entre bocados. Y luego están los sirvientes, pobres almas que deben limpiar lo que cae, trozos de pastel, huesos de codorniz, e incluso algún que otro diente falso perdido entre las moras. Un hecho poco conocido, algunos festines reales duraban más de 8 horas. ¿Quién necesita desayuno cuando has cenado hasta que te sangran las encías? Claro, la comida no era igual para todos. Si tú eras rey, te servían lo mejor, lo más fresco, lo más extravagante. Pero si eras un invitado de menor rango, quizás terminabas con el ala del faisán mientras el monarca sorbía su médula ósea con entusiasmo. Y no te atrevas a dejar comida en el plato, era un insulto, una declaración de guerra, o al menos un acto de suprema grosería. Aunque claro, dejar el plato completamente limpio también podía interpretarse como señal de pobreza o glotonería. Un dilema social masticado con cada bocado. Los historiadores aún discuten si estos festines eran realmente diarios o si la imagen popular ha exagerado su frecuencia. Pero lo que sí sabemos es que cuando ocurrían, eran monumentales. Un auténtico circo de sabores, olores y decisiones digestivas cuestionables. Mientras observas, notas algo curioso, los cubiertos no están del todo presentes. Algunos nobles prefieren comer con las manos, usando pequeños cuchillos personales solo para cortar. Y no hay servilletas como las conoces hoy, los manteles servían como trapo comunitario. ¡Qué sofisticación!, ¿verdad? El vino fluye como río sin cauce. Nadie bebe agua, eso sería ridículo, o peor aún, mortal. Así que bebes lo que beban los demás. Una copa. Otra. Y otra. A los 5 minutos, no sabes si estás en un banquete o en un episodio de Pesadilla en la cocina medieval. En medio del festín, un juglar canta con voz temblorosa mientras una bailarina lanza dátiles al aire. Nadie la mira. Todos están demasiado ocupados luchando con el postre, una gelatina de anguila, porque en serio, ¿por qué no? Aquí, los reyes comen como si el mundo fuera a terminar mañana. Y de cierta forma, para muchos, eso era casi cierto. Entre guerras, enfermedades y traiciones,
Un buen festín era la mejor forma de olvidar que mañana podrías estar envenenado o decapitado. Pero por ahora, mientras tú también mordisqueas una extraña galleta que sabe a especias y arrepentimiento, decides que quizás podrías acostumbrarte a esto. O al menos, hasta que llegue el siguiente plato, con ojos. Te levantas apenas del banquete anterior y ya estás pisando migas duras como piedras. El pan. Ah, el pan medieval. Parece inofensivo, ¿verdad? Pero pronto aprenderás que este alimento básico tenía una vida paralela como arma contundente, declaración política e incluso método de depuración intestinal. Sí, comer pan en la Edad Media era un acto de fe, y no precisamente porque venía acompañado de vino sagrado. Delante de ti hay una mesa más sencilla, cubierta de hogazas oscuras, densas y agrietadas. Algunas son tan duras que podrías usarlas para construir una muralla. O al menos para romper un diente noble. En teoría, el pan era para todos. Ricos, pobres, monjes, mendigos. Pero en la práctica, los reyes no comían el mismo pan que el campesino mugriento que ordeñaba vacas con los dientes. El rey tenía acceso a panes blancos, finamente molidos, hechos con trigo caro, tamizado hasta parecer polvo celestial. A veces, tan refinado que parecía más pastel que pan. Eso sí, sin levadura como la conoces. Esponjoso, no, denso como una confesión. Mientras tanto, el resto del reino comía lo que podía, panes hechos con centeno, avena, cebada, e incluso cáscaras de habas molidas con trozos de piedra. Literalmente. Los molinos medievales no eran exactamente de precisión suiza, y el pan a menudo venía con extra mineral. ¿Un poco de calcio? No, eso que sientes crujir es cuarzo. Un dato marginalmente alarmante, en muchos casos, los dentistas medievales podían identificar la clase social de alguien simplemente mirando los surcos en sus molares. ¿Por qué? Por la cantidad de arena, grava y fragmentos de molino que tragaban los pobres. Crocante. Los historiadores aún discuten si los reyes realmente valoraban el pan blanco por su sabor o por lo que representaba. Porque en esa época, cuanto más blanco era el pan, más alto estabas en la pirámide social. No por limpieza, sino porque significaba que podías pagar por él. Así de simple. Comer pan blanco era como usar una capa de oro, pero para tu estómago. Y luego está el pan trenche, la bandeja comestible. Se trataba de una rebanada gruesa de pan duro que se usaba como plato para servir sopas, guisos o carnes grasientas. Después de la comida, se comía la bandeja, o se tiraba a los perros, o se daba a los pobres. No sin antes absorber litros de salsa, saliva de noble y tal vez un poco de grasa de codo. El pan no era solo comida. También era un recurso político. Un rey generoso podía mandar hornear miles de hogazas y distribuirlas al pueblo durante festividades religiosas, o hambrunas. Claro que si la harina escaseaba, y el pan desaparecía de los mercados, también podían comenzar disturbios. Nada dice revolución como una multitud sin gluten. Y es que, por más banquetes lujosos que recordemos, la dieta medieval era pobre en variedad. El pan era lo que mantenía vivas a millones de personas, o las mataba, si estaba contaminado con cornezuelo del centeno, un hongo alucinógeno natural que provocaba vómitos, convulsiones y visiones. Algunos historiadores creen que ciertas histerias colectivas, como la de los bailarines que no podían parar, fueron causadas por pan contaminado. Un pan que te hace bailar hasta morir. No lo llames comida basura, llámalo rave medieval. Mientras rompes un trozo de pan para untarlo en manteca, notas que está más duro que la armadura del guardia de la puerta. Intentas morderlo con disimulo. Nada. Un segundo intento. Nada. El tercer intento termina en un pequeño crack en tu mandíbula. Ahí es cuando llega un sirviente que te ofrece otro pan, más esponjoso, reservado solo para invitados distinguidos. Oh, así que hay jerarquía también en el dolor dental. En muchos hogares reales, el pan también se aromatizaba, con rosas, anís, nuez moscada, incluso pimienta. ¿Un bollo de pimienta? Sí. ¿Rico? Eso es debatible. ¿Caro? Como un caballo. Y por si no lo sabías, había incluso pan de oro. No, no hecho con harina preciosa. Literalmente, pan cubierto con láminas de oro comestible,
que servía de decoración y símbolo de decadencia gloriosa. El rey no necesitaba nutrición, necesitaba impresionar. En este momento, te encuentras observando cómo el duque a tu izquierda unta su pan en un guiso tan espeso que parece alquitrán. A tu derecha, una condesa apenas toca su pan, quizás por miedo a arruinar su dentadura postiza hecha de dientes ajenos. Y tú ya no sabes si estás cenando o haciendo arqueología dental. En este mundo medieval, el pan es prueba de estatus, herramienta política, recipiente comestible y a veces, veneno disfrazado de harina. Te das cuenta de que nunca volverás a mirar una simple tostada de la misma manera. Y aunque tu mandíbula duele un poco, decides guardar un trozo de pan trenche como recuerdo. Porque, después de todo, no todos los días comes de un plato que podría romper una ventana, o un cráneo. Ahora que has sobrevivido al pan y a tu mandíbula dolorida, avanzas hacia una sección del banquete donde la luz de las antorchas parece reflejarse en algo aceitoso, brillante, pegajoso. No es oro, aunque para los paladares medievales, quizá valía lo mismo. Es manteca. Manteca por todas partes. Manteca para cocinar, para untar, para freír, para embalsamar el alma, si es necesario. Un sirviente se acerca con una bandeja de pequeñas tartaletas humeantes rellenas de algo indeterminado. Huelen a grasa caliente, a carne picada y a canela. Sí, canela. Porque cuando eres rey, no hay reglas. Y esa tartaleta empapada en manteca probablemente cueste más que el salario anual de un escriba. Te das cuenta rápidamente, si los medievales adoraban algo más que el poder, era la grasa. En una época donde las calorías eran literalmente vida, la manteca era como una bendición espesa y cremosa. Untaban todo con ella, panes, carnes, verduras, frutas, hasta platos que tú jamás pensarías en tocar con algo graso. ¿Peras con manteca derretida? Claro. ¿Manzanas fritas en grasa de cerdo? Por supuesto. ¿Gachas saladas con trozos de manteca flotante? Bienvenido al desayuno real. Un hecho histórico general, en las cocinas de los castillos, la manteca se almacenaba en cubas enormes, a veces del tamaño de una bañera. En invierno, era dura como una roca, en verano, se derretía en un charco de oro líquido que atraía ratas con gustos refinados. Y aún así, los cocineros la usaban para casi todo. Incluso se decía que las papilas gustativas del rey estaban educadas en grasa. Un dato curioso, algunos reyes viajaban con sus propias reservas personales de manteca. Como si fueran supersticiosos con su grasa favorita. Manteca del norte, del cerdo criado con bellotas, o de vacas que pastaban solo en pastos bendecidos por monjes. No cualquier grasa era digna del paladar real. Tenía que tener carácter, aroma, y una textura que se pegara a las costillas y a la conciencia. Y aquí estás tú, lamiendo el borde de un pastel de carne que ha sido glaseado, sí, glaseado, con manteca especiada. El cocinero incluso le ha dibujado una flor encima usando una pluma de pavo real empapada en grasa. Arte comestible. O al menos, parcialmente digerible. Los historiadores aún discuten si el abuso de manteca en la cocina real era por falta de técnicas culinarias más sutiles o simplemente por puro lujo desmedido. Algunos argumentan que el uso excesivo de grasa tapaba el sabor de carnes en mal estado. Otros, más románticos, dicen que era una forma de celebrar la abundancia, aunque esa abundancia también llenara cementerios con ataques al corazón prematuros. Observas con atención cómo un noble se mancha el jubón de terciopelo con una gota de manteca y no parece importarle en lo más mínimo. Porque mancharse es símbolo de estar en la experiencia. De estar comprometido con la comida hasta las últimas consecuencias. Y tú, ya resignado, metes un dedo en una crema tibia de manteca batida con azúcar moreno. Sabe a infancia, de alguien con diabetes precoz. Pero no puedes negar que tiene algo reconfortante. Algo que te ancla al aquí y ahora. Algo que, si lo piensas, te recuerda la forma en que las monarquías sobrevivían, por exceso. En muchos banquetes, la manteca también era símbolo visual. Cuanta más grasa brillaba en un plato, más alto el estatus del anfitrión. Una sopa sin brillo era una ofensa. Un pastel sin charcos grasientos era motivo de vergüenza. Y si un cerdo no llegaba chorreando por todos sus orificios, había problemas en la cocina. En un rincón, notas un cuenco con manteca perfumada con romero y azafrán.
se usaba no para comer, sino para engrasar los labios antes de un beso ceremonial. Sí. Labios resbalosos y dulzones, perfectos para sellar un matrimonio político o arruinar una cena. La textura está por todas partes. Grasa en la cuchara, grasa en el mantel, grasa en tus dedos, en tu túnica, en tu alma. Incluso los perros reales, esperando debajo de la mesa, tienen un pelaje brillante gracias a las sobras de manteca que reciben cada noche. Intentas limpiarte, pero el trapo más cercano también está cubierto de grasa. Te rindes. Este no es un entorno para amantes del control. Aquí se come con abandono. Con entusiasmo. Con resbalones. Y sí, podrías quejarte de lo poco saludable, de lo anticuado, de lo absurdo que resulta esta obsesión, pero mientras pruebas esa última tartaleta cubierta con una fina capa de manteca y canela, te das cuenta de que lo absurdo es delicioso. El colesterol aún no ha sido inventado. Y la manteca, por ahora, es reina. Sigues avanzando entre los aromas cada vez más absurdos del banquete cuando algo capta tu atención, una procesión de sirvientes entra con pasos solemnes, como si trajeran una reliquia sagrada. Pero no son cálices ni documentos reales. No. Es un pájaro gigante con las alas extendidas, el cuello estirado y las plumas, doradas. Sí, te están sirviendo un cisne. ¿Entero? Con pico, garras, y una expresión que dice, yo antes flotaba en lagos nobles, ¿cómo acabé aquí? Te sientas con cuidado mientras la bestia emplumada se posa frente al rey. Nadie se atreve a tocarlo aún. Está ahí más como espectáculo que como comida. Porque comer animales exóticos, o al menos absurdamente decorados, era una especialidad de los banquetes reales. Cisnes, pavos reales, grullas, garzas, si tenía alas y volaba, o a veces no, o podía terminar asado, relleno, bañado en salsa, y luego decorado nuevamente con sus propias plumas. Como si nadie quisiera admitir que, en realidad, sabe a pollo viejo. Un hecho histórico general, los cisnes eran propiedad de la corona en muchos reinos europeos. Literalmente. Tenías que tener permiso real para criar o servir uno. No era solo carne, era privilegio. Y matarlos sin licencia podía acarrear castigos, no tanto por crueldad animal sino por atentar contra la exclusividad del rey. Los pavos reales eran aún más teatrales. Se cocinaban lentamente, con especias traídas de Oriente, luego se les cosía la piel nuevamente para preservar su colorido plumaje, y finalmente se servían con el cuello en alto como si aún estuvieran vivos, pero oliendo a ajo y canela. Una taxidermia comestible. O algo así. Un dato curioso, algunos banquetes incluían aves rellenas, dentro de otras aves. Un faisán dentro de un pato, dentro de un ganso, dentro de un cerdo. Todo eso, cubierto con manteca. Un totempollo, si quieres llamarlo así. Un monumento a la digestión imposible. Y tú ahora tienes una cuchara en la mano, no porque vas a servirte sopa, sino porque te acaban de ofrecer crema de alondra con pétalos de rosa. Lo pruebas. Es raro. Como si la naturaleza y la pastelería hubieran tenido una discusión acalorada. Los sabores no combinan del todo, pero nadie se atreve a decirlo. Los historiadores aún discuten si estas aves realmente se comían en su totalidad o si eran más bien símbolos, elementos visuales en un teatro de poder gastronómico. Algunos textos describen cómo los nobles comían apenas una cucharada antes de pasar al siguiente espectáculo culinario. Comer o no comer era casi irrelevante. Lo importante era haber servido el bicho más inusual. La preparación de estas criaturas era, en sí, un arte. Los cocineros tardaban horas, días incluso, en preparar un solo animal. Y no bastaba con cocinarlo bien. Había que presentarlo con dramatismo, rodeado de flores, acompañado por fuegos artificiales, sí, pequeños fuegos sobre la mesa, o servido por un bufón vestido como el propio ave. Todo muy sutil. En este momento, el rey parte el cisne. Bueno, no lo parte él, lo parte un maestro trinchador, un especialista en cortar aves con elegancia casi quirúrgica. La carne, por cierto, no es tan suculenta. Es densa, algo fibrosa, y tiene un sabor a pantano con matices de ceniza. Pero eso da igual. Porque comer cisne no es para satisfacer el hambre, es para mostrar que puedes hacerlo. A tu lado, un joven noble toma un trozo de carne de garza y lo cubre con una salsa negra espesa.
Al otro extremo de la mesa, alguien se sirve lengua de pavo real con vinagre de frambuesa. Tú decides no preguntar. Simplemente masticas con cuidado, esperando que tu paladar no grite. Lo más fascinante es que estos banquetes no eran solo cenas. Eran espectáculos. Teatro comestible. El equivalente medieval de una ópera, pero donde el tercer acto era un jabalí disfrazado de unicornio. Y sí, eso pasó. Hay registros de un banquete en el que se sirvió un cerdo entero con un cuerno dorado en la frente, decorado con escamas hechas de pan y una capa de piel teñida. Porque cuando tienes dinero y tiempo, puedes hacer cualquier cosa, aunque sea un puerco disfrazado de criatura mítica. Te limpias las manos con una toalla perfumada mientras los sirvientes retiran los restos del cisne. Las plumas se guardan, probablemente para adornar el sombrero de algún duque mañana. La cabeza se conserva como trofeo. Y tú simplemente sigues vivo. No estás seguro de haber comido algo sabroso, pero definitivamente has vivido una experiencia. Y mientras otro pájaro dorado entra por la puerta, esta vez, un faisán cubierto de escamas de azúcar, decides que ya no estás cenando. Estás soñando. O quizás delirando. Porque en la Edad Media, la línea entre comida y performance era tan difusa como la salsa que gotea de tu tenedor. Te recuestas apenas, solo un poco, intentando hacer espacio en tu estómago para lo que viene, cuando un olor más punzante, más audaz, te alcanza de golpe. No es el dulce reconfortante de una tarta de manzana, ni el perfume cálido del pan recién horneado. No. Esto huele a algo que debería estar bajo tierra o dentro de una bodega sellada desde hace siglos. Pero no, está en la mesa. Y se sirve con orgullo. Te acaban de presentar un queso. Pero no uno cualquiera. Es tan fuerte que parece que te está mirando. Está vivo. O al menos, parece estarlo. Y no es el único invitado con personalidad. Justo al lado hay una charola de arenques fermentados, un frasco de huevos cocidos en vinagre oscuro, y un pastel relleno de lo que el cocinero solo llama ingredientes antiguos. Bienvenido a la parte más arriesgada del banquete, las delicias podridas y fermentadas. Un hecho histórico general, en la Edad Media, la conservación de los alimentos era un reto constante. No había refrigeradores, ni cadenas de frío, ni etiquetas de vencimiento. Así que los alimentos se salaban, se curaban, se fermentaban, se ahumaban, o simplemente se aceptaban como lo suficientemente comestibles. Y en las cocinas reales, esto se convirtió no solo en necesidad, sino en arte. Un dato curioso, el queso más apreciado por algunos reyes era tan fuerte que tenía gusanos vivos. No es leyenda urbana, es casu marzu, y aunque su versión medieval no llevaba nombre tan glamuroso, sí incluía formas de vida complementarias. ¿Y sabes qué? Algunos comensales preferían no matar a los gusanos al comer. Decían que eso le daba más textura. Pero volviendo a tu mesa, estás rodeado de olores que desafían la lógica moderna. Una compota de frutas fermentadas burbujea suavemente en un recipiente de cerámica. El cocinero la describe como vino de higo con carácter. Tú solo piensas en el vinagre con complejo de superioridad. A tu izquierda, un caballero canoso corta un trozo de lo que parece manteca de bacalao fermentada. La unta sobre pan negro y la acompaña con una sonrisa satisfecha. Despierta el alma, dice. Tú sospechas que también despierta traumas. Los historiadores aún discuten si estos sabores extremos eran fruto de la desesperación o de una apreciación real por lo agrio, lo punzante, lo absolutamente ofensivo para las fosas nasales. Hay crónicas que hablan de reyes disfrutando vinos picados, carnes envejecidas más allá de lo saludable, y pescados que olían tan fuerte que se prohibían en espacios cerrados. Y sin embargo, en estos banquetes, estas comidas se ofrecían como manjares. Porque el valor no estaba solo en el sabor, sino en la capacidad de consumir algo que otros jamás se atreverían. Comer queso con hongos visibles no era una imprudencia, era una declaración de fortaleza estomacal y, por supuesto, de estatus. El lujo, al fin y al cabo, no siempre sabe bien. Ahora te ofrecen una sopa. Es densa. Gris. Huele a fermentación lenta y tal vez un poco a estiércol de cabra. El cocinero te asegura que ha sido preparada con cebada envejecida, caldo de caza y un toque de garum. Esa última palabra llama tu atención.
garum, la salsa favorita de los romanos, hecha con vísceras de pescado fermentadas al sol. Sí. También sobrevivió a la Edad Media, al menos en algunas regiones. La pruebas. Tus papilas gustativas entran en pánico. Es ácido, salado, profundamente umami, y algo más que no puedes describir sin usar la palabra moho. Y sin embargo, no es del todo desagradable. Es como si tu lengua dijera, esto debería estar mal, pero interesante. En la mesa real, la fermentación era símbolo de sofisticación. Solo los cocineros más experimentados sabían cómo controlar los tiempos, las temperaturas y los olores para que un alimento cruzara la línea entre lo podrido y lo sublime. Era una especie de alquimia culinaria, donde un error podía arruinar el banquete o a los invitados. Y tú, mientras tomas un bocado de tarta de frutas pasadas, que sabe un poco a perfume rancio, te das cuenta de que no puedes juzgar estos sabores con ojos modernos. Aquí, lo dulce no es del todo dulce, lo salado no es solo salado, y lo podrido es una experiencia. A lo lejos, ves cómo los sirvientes retiran platos casi vacíos. El queso con personalidad ha desaparecido. El pescado fermentado fue devorado con entusiasmo. La compota burbujeante fue servida en copas de cristal como si fuera champán. Nadie se desmayó, nadie huyó. Todos siguen comiendo. Y riendo. Y pidiendo más. Y tú ya no sabes si tu estómago está ganando fuerza o perdiendo la voluntad de vivir. Pero otra cucharada no puede hacer daño. ¿Verdad? Pensabas que nada podría superar al queso vivo o al pescado que huele a cripta abierta, pero no, ahora todo se vuelve ceremonioso. Se apagan algunas antorchas, entra música suave y los sirvientes reaparecen, esta vez con rostros tensos y pasos perfectamente sincronizados. ¿Qué ocurre? ¿Un postre mágico? ¿Un ritual sagrado? No. Es un banquete diplomático. Y tú acabas de ser colocado, sin preguntar, en medio de una cena donde cada cucharada podría significar una alianza o una declaración de guerra. A tu izquierda, un embajador de tierras lejanas con túnica bordada en hilos de oro bebe lentamente un caldo transparente. A tu derecha, una princesa de voz grave murmura nombres de ingredientes exóticos como si fueran maldiciones suaves. Enfrente, el rey sonríe. Pero no como anfitrión hospitalario, más bien como jugador de ajedrez que está a punto de sacrificar un peón. Y tú, bueno, tú estás justo en el centro del tablero. Un hecho histórico general, los banquetes diplomáticos eran momentos clave en la política medieval. Más que una comida, eran una danza cuidadosamente coreografiada de gestos, cortesías, silencios y bocados que podían cambiar el destino de reinos enteros. Cada invitado estaba sentado en un lugar preciso. Cada plato tenía una intención. Cada brindis era un mensaje. El vino que ahora te están sirviendo no es casualidad, ha sido traído desde una región disputada. Y al ofrecerlo, el rey podría estar reconociendo, o negando, la soberanía de quien lo bebe. Y eso que tú solo querías agua. Te inclinas para oler la sopa delante de ti. Tiene azafrán, clavo, y un olor profundo que no puedes identificar. El sirviente te susurra, codorniz estofada con almendras y polvo de raíz de lirio. Sonríes, asientes. En realidad, estás demasiado nervioso para tragar saliva. Un dato curioso, en más de una ocasión documentada, estos banquetes terminaron en catástrofe. Hubo envenenamientos, discusiones tan tensas que se lanzaron platos, literalmente, y hasta un caso en el que un rey simuló indigestión para escapar de firmar un tratado. Nada dice no quiero alianza como correr al excusado con un trozo de anguila a medio digerir. Y hablando de anguila, ahora te ofrecen una. Reposada sobre una cama de lentejas dulces y flores. Tiene una cara. Te está mirando. Pero todos a tu alrededor la comen con placer, así que decides seguir el juego. Un bocado. Es aceitosa, suave, sorprendentemente afrutada. Bien, sigues vivo. Los historiadores aún discuten si muchos de estos platos realmente estaban diseñados para envenenar o si el miedo al veneno era tan fuerte que la paranoia era parte del protocolo. De hecho, era común que los reyes tuvieran un catador oficial, un pobre hombre cuyo único trabajo era probar primero cada bocado. Si moría, mala suerte. Si sobrevivía, buen provecho.
Ves a uno de ellos ahora. Está de pie junto al trono, masticando lentamente un pedazo de caza. Mira al rey. Espera. Pasa 20 segundos sin reacción. El rey asiente. Solo entonces empieza a comer. Tú miras tu plato. No tienes catador. Esto empieza a sentirse personal. En la mesa, el lenguaje no verbal es más potente que las palabras. El número de veces que levantas tu copa, con quien compartes pan, si dejas comida en el plato, todo cuenta. Hay reglas no escritas, heredadas de generaciones de diplomáticos tragando lentamente bajo presión. ¿Rompes el pan? ¿Lo muerdes entero? ¿Lo untas? ¿Lo mojas? Todo tiene significado. Tú solo querías cenar. Y lo peor, debes parecer relajado. No puedes sudar. No puedes mirar el plato como si fuera un acertijo mortal, aunque lo es. El rey te observa. El embajador sonríe. La princesa bebe. Tú, tragas saliva, finges una mueca de satisfacción, y decides que si este es tu final, al menos tendrás buen aliento de clavo. Una pequeña copa de aguardiente especiado llega a tu lugar. Digestivo, dice el sirviente. Claro. O antídoto, dependiendo de cómo se mire. A lo lejos, la música se detiene un segundo. Un criado ha derramado vino. En otro contexto, un accidente menor. Aquí, una amenaza silenciosa. Todos enmudecen. El rey observa. El criado tiembla. El vino es rojo. El símbolo es claro. Pero el rey ríe. Todos ríen con él. El banquete sigue. El criado desaparece discretamente. Tú te preguntas si volverás a verlo. Probablemente no. La cena diplomática termina sin muertes visibles, lo cual es todo un logro. Los platos se retiran, los brindis cesan, y las palabras se vuelven más amables. Tal vez una alianza se ha forjado. Tal vez una guerra se ha pospuesto. Tal vez el único verdadero logro de la noche fue no vomitar encima del embajador de Borgoña. Te quedas sentado mientras los demás se levantan. Sientes la tensión flotar en el aire, como una salsa espesa que nadie pidió. Pero en el fondo sabes que has sobrevivido a la parte más peligrosa del banquete. No por el veneno, sino por las palabras no dichas, los gestos codificados, y el arte de comer, sin que se te note el miedo. Creías que el peor momento del banquete ya había pasado. Pero no. Porque ahora, alguien ha mencionado el nombre de Enrique. Y no cualquier Enrique. Enrique VIII. Sí, ese. El de las 6 esposas, las decapitaciones a media semana y los trajes tan recargados que parecían una extensión de su ego. Pero esta noche no hablaremos de su vida amorosa, que ya tiene suficiente drama, sino de sus antojos. Porque si hay algo que ese rey sabía hacer, además de divorciarse, era comer como si el mundo fuera a acabarse cada domingo. Te llevan a una sala contigua, más íntima, más cargada. Las paredes están cubiertas de tapices con escenas de caza y, por supuesto, de banquetes. En el centro hay una mesa ya servida con lo que llaman los platos favoritos de su majestad. Hay más carne que oxígeno. Y todo huele a riqueza. Literalmente. Un hecho histórico general, Enrique VIII transformó los banquetes de la corte inglesa en exhibiciones pantagruélicas de poder, gordura y gula. Bajo su reinado, la corte pasó de 600 a más de 1200 sirvientes. La comida no era solo comida, era espectáculo, política y autocomplacencia con salsa. A tu lado, un sirviente corta una tarta de carne rellena con más carne. Dentro, hay capas de cerdo, cordero, perdiz, y lo que sospechas podría ser algo que tuvo cuernos. La corte de Enrique tenía una obsesión particular con mezclar sabores carnívoros, pastel de anguila y venado, empanadas de hígado con grosellas, jabalí con frutas confitadas. Todo cubierto por costras de pan y manteca que gotean como lágrimas de colesterol. Un dato curioso, en un día normal, Enrique podía consumir más de 5000 calorías, solo en almuerzo. Y no es una exageración. Se conservan registros detallados de sus cocinas, incluyendo listas absurdamente largas de ingredientes para preparar una sola comida. Su pastel de frutas navideño podía llevar medio ciervo, azúcar de Chipre, dátiles,
alcaparras y jengibre confitado en vino. No preguntes. Mientras observas un jamón glaseado con miel negra, ves como alguien vierte vino caliente con clavos sobre un pastel de carne. Todo burbujea. Nada parece tener sentido. Y sin embargo, hay armonía. Una armonía barroca, sí, pero armonía al fin. Los historiadores aún discuten si Enrique comía realmente como se describe o si parte del mito fue inflado por observadores escandalizados y cocineros con delirios de grandeza. Lo cierto es que su cintura no mentía. Sus armaduras fueron ensanchadas varias veces a lo largo de su reinado. Literalmente, hay piezas conservadas que muestran cómo el rey necesitaba más espacio, en todo sentido. Y eso no solo se reflejaba en lo que comía, sino en cómo lo comía. Enrique exigía cenas musicales, fuentes decorativas con frutas esculpidas, fuentes de vino y hasta representaciones teatrales entre plato y plato. No era solo un comedor compulsivo, era un amante del espectáculo comestible. Ahora tú estás probando una de sus famosas sopas, cocale soup, una mezcla de gallo hervido con cebada, vino, pasas, azúcar, especias y pan rallado. Sí, suena a receta creada por alguien ebrio en una tormenta. Pero en la boca, bueno, no está mal. Es espesa, densa, casi una comida completa en forma de sopa. Y al final, tiene un dejo dulce. Confuso, pero intrigante. Y claro, la cerveza. Enrique no bebía agua. Jamás. La consideraba peligrosa, lo cual no estaba tan equivocado. En su lugar, bebía ale, una especie de cerveza sin lúpulo. Se dice que su consumo diario podía superar los 3 litros. Por persona. Todos en la corte lo imitaban. ¿Sí? Cerveza. ¿Desayuno? Cerveza. ¿Dolor de muelas? Más cerveza. Comes un trozo de pan especiado con carne de caza mientras un sirviente ofrece algo más, experimental, black pudding con miel y flores secas. La combinación de sangre, dulzor y perfume vegetales, bueno, una aventura. Pero en este contexto, todo se vale. Si el rey lo aprobó, tú lo tragas. Y luego viene el postre. No un pastel. No un flan. Una pieza de azúcar esculpida del tamaño de un gato, con forma de castillo. Decorada con frutas confitadas, pétalos de rosa y monedas de chocolate dorado. Un niño noble rompe la muralla de azúcar con un cuchillo ceremonial y todos aplauden. Porque, claro, eso es lo normal. Y tú, ya medio en trance, sigues comiendo. Porque estás aquí. Porque no puedes decir que no. Porque si Enrique lo hizo, tú también puedes. Solo que tú no tienes un ejército de médicos esperando afuera con remedios de ruibarbo y confesores con experiencia en empachos reales. Cuando por fin crees que puedes descansar la lengua y darle una tregua a tu estómago, alguien anuncia la llegada de las golosinas de entretiempo. ¿Y tú piensas, ¿entretiempo de qué? ¿Del juicio final? Pero ya es tarde. Una fila de sirvientes irrumpe en la sala cargando bandejas con dulces que no parecen reales. Azúcares moldeados, frutas cristalizadas, masas fritas y bizcochos tan cargados de especias que huelen a tienda de perfumes incendiada. Y es que cuando se trata de postres reales en la Edad Media, no esperes moderación. Los reyes no terminaban sus banquetes con un simple pastelito. Ellos querían fuego artificial en forma de almendra garrapiñada. Querían manjares que pudieran derretir dientes y desafiar el concepto mismo de saciedad. Un hecho histórico general, el azúcar, durante siglos, fue más valioso que el oro en muchas cortes europeas. No solo por su sabor, sino porque venía de muy lejos, de India primero, luego de los campos esclavizados del mundo árabe, y más tarde, de las plantaciones coloniales. Comer algo azucarado era una señal directa de poder. Cada terrón era una declaración geopolítica. Te ofrecen una especie de pirámide de pasta de almendra, recubierta de pétalos de rosa y puntos de pan de oro. Lo pruebas. Es denso, empalagoso, con una textura que parece a medio camino entre la arcilla húmeda y el mazapán de otro planeta. Pero qué diablos, has comido cosas peores. Un dato curioso, los banquetes reales incluían con frecuencia algo llamado sutiliza, estructuras comestibles hechas de azúcar, masa o gelatina, representando castillos, escenas de batalla o figuras mitológicas.
Algunas de estas esculturas llegaban a tener mecanismos internos. Un dragón de azúcar podía escupir vino caliente. Una torre podía desmoronarse para revelar una tarta escondida. Teatro de repostería, básicamente. Y tú tienes uno frente a ti ahora, un unicornio de azúcar con ojos de clavo de olor y una lengua hecha de fruta deshidratada. Te miras con él durante unos segundos. Luego le arrancas la oreja. Sabe a anís y a deseo reprimido. Los historiadores aún discuten si el uso excesivo del azúcar tenía un objetivo más allá del puro hedonismo. Algunos sostienen que también se usaba para enmascarar sabores indeseables, como el de las carnes envejecidas o los productos fermentados. Otros afirman que era simplemente ostentación pura. Un mira cuánto azúcar tengo y tú no. A tu derecha, un noble está comiendo lo que parece un buñuelo frito relleno de crema de avellanas y pimienta negra. A tu izquierda, una dama mastica lentamente un trozo de jengibre confitado que parece más viejo que la muralla del castillo. Y tú estás en medio, con las manos pegajosas y el alma hecha melaza. Y ni hablar de las frutas. No se servían solas. Eso sería demasiado simple. Se cocían, se hervían en vino, se remojaban en miel, se rellenaban con almendras, se cubrían de azúcar cristalizada o se sumergían en grasa dulce. Una simple pera podía tener 7 etapas de preparación. Comerla era como leer una novela. Ahora te pasan una copa con lo que llaman clarea, un vino especiado con canela, jengibre y un toque de lavanda. Es caliente, aromático y peligrosamente relajante. Como un abrazo que decide emborracharte lentamente. Todo está cubierto con una capa brillante, pasteles barnizados con huevo y azúcar, frutas pintadas con tinta comestible, incluso flores rebozadas. Sí, flores fritas. El banquete medieval no entendía de límites. Y si te preguntas por los dientes reales, bueno. Los reyes tenían dentaduras arruinadas. Muchos lucían encías más oscuras que la conciencia de un inquisidor. Pero no les importaba. Porque el azúcar era poder. Y el poder se mastica, aunque sea con dolor. Ahora te llega una especie de pastel de especias llamado pain de épices. Está duro. Más que el pan que rompió tu diente hace 2 secciones. Pero sabe a miel, canela, comino, y algo más que podría ser resina de árbol. Es como morder una historia antigua. A lo lejos, los músicos tocan una melodía suave mientras los nobles se relajan, digamos, todo lo que pueden mientras tragan bloques de azúcar con tenedores de oro. Tú ya no sabes si estás comiendo, soñando o derritiéndote lentamente por dentro. Pero hay un consuelo, en este mundo, el azúcar es el abrazo final. Pegajoso, dulce, desproporcionado, sí. Pero consuelo al fin. Y cuando el último cuenco de dulces es retirado, aún humeando suavemente por la miel caliente que burbujea como lava de caramelo, tú solo puedes pensar, ojalá haya algo salado después de esto, aunque sea un insulto. Justo cuando crees que el banquete ha alcanzado su punto máximo, o tal vez su punto de no retorno, una nueva mesa es desplegada, esta vez no con platos, sino con bebidas. Copas, jarras, cálices, vasijas, algunas de cristal veneciano, otras de metal opaco y con relieves tan complejos que uno podría pasar media hora interpretándolos. En el centro, una fuente que no lanza agua sino vino caliente con frutas flotando. Y sí, esa es la señal, bienvenido a la ronda líquida de los excesos. Porque si la comida era una exhibición de poder, las bebidas eran un campo de batalla donde los reyes medievales probaban su resistencia, su riqueza y su hígado. Un hecho histórico general, en muchas cortes reales, no se confiaba en el agua. Y con razón. Los ríos eran, en esencia, alcantarillas abiertas. Así que se bebía vino, cerveza, hidromiel y licores especiados desde el desayuno hasta el anochecer. No beber era sospechoso. Beber poco era mal visto. Y emborracharse, bueno, era casi una tradición. Te sirven una copa con lo que el copero llama hipocrás, vino tinto endulzado con azúcar, canela, jengibre y clavo. Lo hueles. Es como meter la nariz en un pan de especias caliente. Lo pruebas. Es fuerte, dulzón, y peligroso. Como una abuela amorosa que, de pronto, te lanza por las escaleras. Un dato curioso, algunos reyes tenían recetas secretas de bebidas que solo sus alquimistas conocían. Enrique IV de Castilla,
por ejemplo, bebía un elixir hecho con almendras amargas, azafrán y aguardiente. Decía que le daba claridad mental. Otros afirmaban que lo volvía paranoico y lo hacía hablar con sus caballos. A tu izquierda, un noble experimentado bebe de una copa tan alta que necesita inclinar la cabeza hacia atrás como un pelícano elegante. A tu derecha, alguien sirve cerveza especiada en copas de plata. La espuma huele a clavo y ajo. Porque, aparentemente, nada está a salvo de las combinaciones imposibles. Los historiadores aún discuten si las cantidades registradas en los libros de banquetes eran exageraciones propagandísticas o si realmente se consumían tantos litros de alcohol por cabeza. Algunas fuentes mencionan que un solo banquete podía incluir hasta 600 litros de vino. Para unas pocas docenas de comensales. Tú haces los cálculos. Y luego decides no hacerlos. Por salud mental. Te ofrecen ahora un brebaje transparente y frío. Es aguardiente de enebro. El copero sonríe como si te estuviera ofreciendo un secreto. Tú lo bebes. Es como tragar una tormenta de invierno en miniatura. Tus ojos lagrimean. Tu lengua se rinde. Y sin embargo, sientes que podrías bailar con una lámpara. Entre bebida y bebida, llegan los brindis. Cada uno tiene su protocolo, por la salud del reino, por la victoria en la frontera, por las esposas que sobrevivan el invierno. Algunos nobles compiten por ver quién brinda con más elegancia, otros simplemente lo hacen para justificar otro trago. Tú brindas por seguir consciente. Y por supuesto, hay reglas. No puedes brindar con la copa vacía, eso trae mala suerte. No puedes rechazar un brindis del rey, eso es traición. Y jamás, jamás, puedes beber antes de que el monarca lo haga. Una vez más, estás en un juego donde perder es fácil, y normalmente involucra vómito, castigo o ambas cosas. Te sirven ahora una copa de hidromiel. Es espesa, ámbar, y huele a panal quemado. La bebes. Es dulce, pero luego pica. Y luego te hace sentir como si te hubieras convertido en un personaje mitológico. Todo gira un poco. Te aflojas el cinturón. La música se acelera. Algunos nobles ya han comenzado a bailar. Otros discuten con intensidad sobre la calidad del vino de Ródano o si la cerveza flamenca es superior a la bávara. Tú solo intentas no tropezar contigo mismo. Y justo cuando crees que has sobrevivido la ronda etílica, llega el toque final, el vino dorado, infundido con polvo de oro auténtico. Literalmente. Porque beber oro era símbolo de riqueza, longevidad y presuntamente, belleza interior. El efecto secundario, orina brillante. Pero de eso hablaremos otro día. Te dan la copa. El vino brilla. Lo bebes. Sabe a miel, a fuego, y a decisiones malas. Y en ese momento, te das cuenta de algo profundo, los reyes no bebían para emborracharse. Bebían para probar que podían hacerlo y seguir de pie. Y si no seguían de pie, pues para eso estaban los tronos altos y los copistas que sabían reescribir los hechos. Tú, sin embargo, decides sentarte por un rato. El mundo gira. Tu copa brilla. Y aún quedan platos por llegar. Porque en la Edad Media, un banquete sin resaca no es un banquete completo. Acabas de sobrevivir al desfile alcohólico de la corte y tu lengua ya no distingue entre un clavo de olor y una pata de jabalí. Pero antes de que puedas rendirte, el maestro de ceremonias levanta la mano, todos guardan silencio, y anuncia el plato de invención del cocinero. Un susurro recorre la mesa. Algunas miradas se cruzan con temor. Tú solo piensas, ¿no era ya todo esto un invento peligroso? Porque ahora entramos en el terreno de lo verdaderamente extravagante. El momento en que los cocineros reales se convertían en artistas, alquimistas y, en algunos casos, claramente desequilibrados. Un hecho histórico general, en las cortes medievales más ricas, los cocineros de renombre no solo preparaban comida, también eran valorados como genios creativos. Un buen cocinero podía elevar el estatus de un rey. Los más famosos incluso escribían manuscritos con recetas imposibles, en las que la presentación era más importante que el sabor. Porque si el plato no causaba asombro o confusión existencial, no servía. Y aquí viene el primer ejemplo. Un pastel de carne, que canta. Bueno, técnicamente no canta. Lo que pasa es que, al cortarlo,
salen volando decenas de pajaritos vivos que estaban encerrados dentro. ¿Sano? No. ¿Higiénico? Cero. ¿Espectacular? Absolutamente. Un dato curioso, hay registros reales, como los de la corte de Carlos VI de Francia, de platillos que incluían mecanismos ocultos. Una tarta podía esconder un autómata en miniatura que levantaba una bandera. O una cabeza de jabalí rellena que, al pincharla, expulsaba una mezcla burbujeante de vino y especias, simulando lava. Es decir, comida interactiva, antes de la realidad aumentada. Ahora te ponen frente a una sopa seca. Sí, así la llaman. Es un plato con forma de cuenco, pero sin líquido. Lo que ves dentro es una torre de pan, carne triturada, frutas y flores comestibles dispuestas como un jardín. En teoría es comestible. En la práctica parece una instalación de arte moderno. Pero medieval. Los historiadores aún discuten si estos platos extravagantes eran realmente comidos o si eran solo para exhibición. Algunos banquetes incluían tantos elementos teatrales que es probable que una parte significativa de la comida terminara, sin probar. Simplemente se aplaudía, se comentaba, y luego se retiraba para dar paso a lo siguiente. Comer era opcional. El espectáculo no. A tu derecha, un hombre prueba una salsa blanca invisible. Se la han servido en un plato blanco, sobre pan blanco, bajo una vela blanca. Dice que sabe a almendra. Tú sospechas que sabe a humo y confusión. Y luego, llega el plato estrella de la noche, un pez que brilla en la oscuridad. O al menos, eso aseguran. En realidad, está recubierto con una mezcla de clara de huevo, miel y polvo metálico que, a la luz de las velas, da un efecto resplandeciente. ¿Es seguro comerlo? Nadie lo sabe. Pero todos lo intentan. Tú decides probar un trozo. Sabe a trucha. A trucha con complejo de estrella de cine. Entre bocado y bocado, un juglar pasa recitando versos sobre la comida. Este pastel es tan sabroso que canta como ruiseñor en mayo, hasta que te rompe una muela. Todos ríen. Tú no. Porque sí te ha roto una muela. Ahora llega un pequeño refrigerio, lo llaman la ilusión del bosque. Es una bandeja cubierta de musgo, comestible, con ramas de pan de especias, nueces confitadas como si fueran piedras, y pequeños conejos de mazapán. Tú comes un árbol. Es dulce, sabe a anís, y te da un leve trauma existencial. Y por si fuera poco, el postre final, un huevo que al abrirse contiene otro huevo, que contiene una sorpresa. ¿Un anillo? ¿Un confite? ¿Una nota? No, un grillo caramelizado. Porque los límites del buen gusto medieval no eran lineales, eran una espiral descendente con forma de pastel. Mientras todo eso sucede, el cocinero aparece, vestido como mago, recibiendo aplausos. Algunos nobles lo ovacionan. Otros miran su vaso con sospecha. Tú te preguntas si lo que acabas de tragar estaba en el menú o si fue un accidente de laboratorio medieval. Una dama te ofrece un trozo de lo que ella llama queso en forma de nube. Es aireado, suave, perfumado. Lo comes. Por fin, algo amable. Te reconcilias con la idea de tener papilas gustativas. Y mientras se retiran los platos más excéntricos, una sensación extraña te recorre el cuerpo. Como si hubieras asistido no a una cena, sino a una obra de teatro sin libreto, donde el drama, la risa y la sorpresa se servían en cucharadas. Te limpias las manos con un pañuelo perfumado. Respiras hondo. Piensas, si los reyes comían esto por elección, quizá tener corona no era tan tentador como parece. Los manteles están manchados de miel, grasa y vino, pero nadie parece notarlo. Porque ahora comienza una nueva fase del banquete, los bocados teatrales. No necesariamente los más sabrosos, pero sin duda los más llamativos. Y esta vez, no basta con mirar y probar. Ahora tienes que participar. Sí, porque en las cortes medievales, la comida podía convertirse en juego, en reto, o incluso en desafío diplomático. Y si creías que ya habías visto todo con el pez brillante y los pájaros pastel, respira hondo. Porque lo que sigue es una mezcla de gastronomía, performance y un toque de locura real. Un hecho histórico general. Los banquetes reales del Alto Medievo y el Renacimiento solían incluir momentos performativos donde la comida y
La puesta en escena se entrelazaban. No era solo que se servía, sino cómo se presentaba. Algunas cenas incluían representaciones en miniatura de batallas hechas con comida. En otras, los platos eran servidos por actores disfrazados de deidades, monstruos o incluso animales. Y hablando de animales, un jabalí entero entra a la sala sobre ruedas. Literalmente sobre un carrito tallado con forma de bosque. El jabalí está cocido, adornado con cintas, y su hocico suelta humo. No sabes si debes comerlo o pedirle un deseo. La cabeza gira lentamente, dejando al descubierto una manzana con el escudo de armas del rey. No tiene sentido, pero la gente aplaude igual. Un dato curioso, en más de una corte europea, se intentó servir platos que representaran metáforas visuales. Como una sopa que parecía sangre, pero sabía a fresas. O una fuente que simulaba leche, pero era vino blanco espumado. Todo se trataba de desconcertar y maravillar. Comer con el cerebro confundido, no con el estómago lleno. Frente a ti ahora colocan lo que llaman el espejo de la gula. Una charola pulida con una capa de gelatina transparente. Dentro hay frutas flotando, reflejos de velas, y lo que parece un ojo. Te aseguran que es almendra y miel. Tú dudas. Pero no hay vuelta atrás. Mordisqueas. Es dulce, extraño, como comerte un lago congelado que ha tenido pensamientos complejos. Los historiadores aún discuten si estos momentos teatrales eran diseñados solo para la élite o si también se usaban para impresionar a embajadores extranjeros. Algunos creen que eran gestos de poder cultural. Otros, que simplemente los reyes medievales se aburrían con facilidad. Francamente, ambas opciones parecen plausibles. Y llega el concurso, los invitados deben probar una serie de platos a ciegas y adivinar los ingredientes. El primero es fácil, clavo, canela, vino. El segundo, menos. Algo entre cera de abeja, grasa de pato y ceniza dulce. El tercero no tiene nombre. Tú decides decir sabores complejos y esperar lo mejor. Nadie ríe. Mal comienzo. A lo lejos, una bandeja vuela. Literalmente. Un sistema de poleas y telas eleva una bandeja con dulces por los aires, que luego desciende lentamente sobre la mesa principal. Todos aplauden. Uno de los dulces cae sobre tu cabeza. Te lo comes. Sabe a jengibre con destino. Un noble ebrio intenta besar una estatua de mazapán. Otro discute con un pavó disecado decorativo. Y tú estás aprendiendo que en la corte, el teatro no se detiene cuando comienza el banquete. Más bien, el banquete es el teatro. Te sirven una taza con líquido que cambia de color. Te explican que tiene pétalos de hibisco y jugo de limón. Tú no sabes si es magia o química medieval. Lo bebes. Cambia de rosa a azul. Tu lengua queda morada. Nadie dice nada. Es normal. Y luego viene el juego final, el duelo de cucharas. Cada comensal debe servir un pequeño plato a otro, sin revelar los ingredientes. Gana quien sorprenda, o asuste, más al otro. Te llega un cuenco con lo que parece leche con esencias florales y un toque de cuero viejo. Lo pruebas. No está mal. Decides servir tú una combinación de queso ahumado, menta y mostaza picante. El noble que lo prueba tose durante un minuto. Has ganado. Nadie te aplaude. Pero lo sabes. Lo sabes. Al final de esta orgía de juegos y metáforas comestibles, la sala está en semipenumbra, cubierta de migajas, pétalos y utensilios abandonados. La música se ha vuelto más suave. Alguien duerme con la cabeza sobre un pan de nueces. Otro noble habla en voz baja con una figura decorativa de azúcar. Y tú, con el estómago lleno de símbolos, metáforas y algún que otro ingrediente no identificado, te das cuenta de que has cruzado una línea. Ya no estás cenando. Estás viviendo un cuento, uno dulce, ridículo y totalmente indigesto. La sala está en un estado que solo puede describirse como gloriosamente desastroso, copas volcadas, migajas atrapadas en encajes, una pera confitada pegada a una túnica bordada. Tú te reclinas un poco, solo un poco, porque moverse demasiado rápido podría provocar una catástrofe digestiva, y crees que, ahora sí, todo ha terminado. Ingenuo de ti. Porque,
como te susurra un sirviente con una sonrisa cómplice, ahora vienen los antojos nocturnos del rey. Y esto no es parte oficial del banquete. Esto es capricho puro. Un hecho histórico general: muchos monarcas medievales, particularmente los más ricos y sedentarios, desarrollaban costumbres alimenticias extrañas a horas intempestivas. Lo que hoy llamaríamos un snack de medianoche, para ellos era una nueva audiencia gastronómica. Enrique IV de Francia, por ejemplo, pedía sopas especiadas pasadas las 12. Carlos V de España exigía sardinas con chocolate. Sí, en serio. A tu alrededor, los pocos nobles aún conscientes son reemplazados discretamente por cortesanos más íntimos, confidentes, catadores personales, bufones, cocineros de confianza. La atmósfera cambia. Ya no hay reglas. Ya no hay etiquetas. Hay deseo, antojo y excesos privados. Se apagan algunas velas. Entra una bandeja con leche caliente infusionada con azahar, acompañada de panecillos dulces rellenos de manzana, canela y grasa de pato. Te ofrecen uno. Lo muerdes. Es como desayuno y pecado mezclados en un solo bocado. Un dato curioso: algunos reyes guardaban provisiones personales en sus habitaciones. No confiaban del todo en las cocinas oficiales. Luis XI de Francia tenía una despensa privada con frutos secos, carne seca, pan rancio de su preferencia, y un pastel salado que solo su cocinero sabía preparar. Y a veces lo comía a solas, en silencio, acompañado por un enano mudo. No estás soñando eso, está registrado. Tú, por tu parte, estás siendo testigo de una petición inesperada. El rey ha pedido helado de nieve traída del monte. En pleno invierno. Los sirvientes entran con jarras de algo blanquecino y frío, mezclado con leche de cabra, pétalos de lavanda y lo que podría ser azúcar caramelizada. Lo pruebas. Es lo más refrescante que has comido en horas. O en tu vida. Tu lengua vuelve a respirar. Los historiadores aún discuten si estas extravagancias eran verdaderamente espontáneas o si en realidad todo estaba cuidadosamente planeado por el equipo del palacio. ¿Realmente el rey se despertaba con antojo de codorniz frita con miel, o era un símbolo más de poder y control? Una forma de decir: puedo tener esto, cuando quiera, incluso a las 3 de la mañana. Ahora te presentan lo que llaman la cesta de los delirios. Dentro, hay dátiles rellenos de queso azul y higos bañados en vinagre de rosas. También hay un pequeño bizcocho salado con anchoas, y un trozo de pan negro cubierto de azúcar quemada. Todos los sabores compiten por tu atención. Todos ganan. Y tú pierdes un poco de cordura. A lo lejos, alguien bosteza. Otro eructa con dignidad. El rey ríe. El gato de la corte, sí, hay uno, pasea entre los cojines buscando migas de pastel. Un bufón cuenta una historia sobre un noble que se desmayó por masticar demasiados pistachos. Todos ríen. Tú también. Aunque ya no sabes por qué. Y justo cuando crees que no hay espacio para más sorpresas, llega el toque final: vino dormidero. Una mezcla suave de vino tinto, amapola, melisa y clavo. No es un somnífero como tal, pero tampoco es solo una bebida. Es una caricia líquida que baja por la garganta como una promesa de olvido. Lo bebes. Tu cuerpo suspira. Tu mente empieza a disolverse en pensamientos suaves. Uno de los cocineros murmura algo sobre preparar el queso secreto del alba. Tú decides ignorarlo. Por salud mental. Porque has cruzado la frontera. Ya no estás comiendo comida real. Estás en los dominios de los antojos, los delirios, los caprichos de un estómago con corona. Este no es un banquete. Es un sueño culinario que se niega a terminar. Y tú, eres su testigo, su víctima, y, en el fondo, su cómplice. Tu último pensamiento antes de cerrar los ojos sobre un cojín con aroma a almendra, quizás lo más medieval de todo, es no saber cuándo decir basta. Despiertas, o al menos eso crees, en una habitación iluminada tenuemente por la luz mortecina de una vela que parece luchar contra la oscuridad. A tu alrededor, restos dispersos de la fiesta, migas pegadas al suelo, copas vacías, y una almohada manchada con gotas de vino. Pero hay algo más, un aroma persistente a especias y a algo dulce que se mezcla con la frescura del aire nocturno.
Al incorporarte lentamente, recuerdas la cena, los antojos, los excesos. Y una pregunta comienza a girar en tu cabeza como un carrusel fuera de control. ¿Cómo diablos lograban los reyes medievales mantenerse vivos con semejante dieta? Porque, seamos honestos, no parece un camino hacia la longevidad. Un hecho histórico general, las enfermedades relacionadas con la dieta eran frecuentes entre la nobleza medieval. Desde gota, obesidad extrema hasta problemas dentales severos, pasando por deficiencias causadas por una alimentación poco balanceada. Sin embargo, pocos reyes morían de hambre, aunque sí muchos sucumbían a enfermedades de banquete. Mientras caminas por el pasillo, un sirviente te ofrece un vaso de agua con infusión de hierbas. Te lo tomas como si fuera un elixir milagroso, porque después de todo lo vivido, hasta un vaso de agua parece un lujo. Se dice que esta agua limpia el cuerpo y el alma, murmura el sirviente con un brillo cómplice. Un dato curioso, algunos reyes ordenaban dietas especiales, aunque poco estrictas, diseñadas para mitigar los excesos. Por ejemplo, el emperador Federico II promovía la moderación y el equilibrio, y se dice que su corte tenía menús más saludables que las excesivas bacanales de sus contemporáneos. Pero incluso él disfrutaba de un buen festín cuando el ánimo lo pedía. La fragancia de la hierba fresca y la menta te envuelve mientras te sientas junto a una ventana abierta, desde donde se escuchan murmullos y risas lejanas. Todo parece un sueño fragmentado, el banquete, los sabores, la música y el aroma del vino y las especias que aún se sienten en el aire. Los historiadores aún discuten si estos banquetes eran verdaderas expresiones culturales de poder o simples manifestaciones de decadencia y exceso. ¿Era la comida una forma de impresionar a aliados y enemigos, o un escape a la realidad dura del poder y la política? La respuesta, probablemente, está en algún punto intermedio. Te recuestas lentamente, dejando que el aire fresco te acaricie el rostro. La imagen de un pastel de carne que canta, de bebidas con polvo de oro y de antojos nocturnos se difuminan poco a poco. La noche se vuelve más silenciosa, más tranquila. Quizás la lección de esta historia es que incluso los reyes, con todo su oro y poder, eran humanos con deseos absurdos, placeres desmedidos y, sí, una relación complicada con la comida basura medieval. Respiras hondo. El aroma a especia se desvanece lentamente. Te permites un suspiro tranquilo, como si dejaras caer una pesada carga. Y ahora, mientras la luz de la vela titila y la noche abraza el castillo, solo queda una cosa por decirte. Buenas noches. Que tus sueños sean más ligeros que los banquetes de un rey. Volviendo a la sala principal, la mañana parece aún muy lejana, pero el murmullo de los sirvientes preparando el desayuno ya comienza a escucharse en los corredores. Los vestigios del banquete nocturno están por todas partes, y tú, de alguna manera, sigues en pie, aunque con un ligero temblor que te recuerda que el exceso tiene su precio. Esta mañana medieval no será como cualquiera. Para los reyes, cada comida era una declaración, un acto de poder y, muchas veces, una continuación del desenfreno nocturno. No había tiempo para la recuperación lenta, el espectáculo debía continuar, y con él, los antojos y la comida basura de la época. Un hecho histórico general, los reyes medievales rara vez tenían dietas equilibradas. Su alimentación estaba dominada por carnes grasosas, especias caras, vinos y dulces que hoy consideraríamos excesivos. Esto llevó a que muchos terminaran con problemas de salud, pero también con un legado culinario que aún fascina. Mientras observas la preparación de un desayuno digno de un monarca, ves que no falta el tocino frito, el pan recién horneado, quesos curados, frutas secas y miel. El aroma invade la estancia y despierta hasta al más adormilado. La corte se alista para un nuevo día, lleno de promesas y, por supuesto, de más antojos. Un dato curioso, aunque la comida basura como la conocemos hoy es un fenómeno moderno, las cortes medievales tenían sus propias versiones de comidas rápidas y grasosas, pensadas para saciar y entretener rápidamente, sin la preocupación por la salud que conocemos hoy. Los historiadores aún debaten sobre el impacto real que tuvo esta alimentación en la longevidad de los monarcas. Algunos sostienen que la vida en la corte, llena de estrés y excesos, acortaba los años. Otros creen que la riqueza y los cuidados médicos compensaban estos efectos. Mientras saboreas un trozo de pan untado con mantequilla salada, te preguntas si los reyes alguna vez desearon algo más simple, más humilde, o si estaban atrapados en un ciclo infinito de gula y espectáculo. Pero por ahora, la corte está despierta, y el banquete continúa.
La historia de los antojos y la comida basura real no termina con una noche. Es un viaje sin fin, como el eco lejano de risas y brindis que aún resuenan en las paredes del castillo. Ya has recorrido un largo camino a través de sabores, excesos y antojos que podrían hacer temblar incluso al paladar más valiente. Pero la historia no termina aquí. Hay secretos y curiosidades que aún esperan ser revelados, detalles que pintan un cuadro aún más complejo de la comida basura medieval y las extravagancias reales. Por ejemplo, ¿sabías que muchos reyes tenían chefs personales que eran casi como magos? Estos cocineros tenían que idear platos que no solo saciaran el hambre, sino que también entretuvieran, asombraran, y en ocasiones, incluso intimidaran. Un plato podía ser un arma política disfrazada de manjar. Un dato curioso, algunos alimentos prohibidos o considerados exóticos se guardaban solo para la élite. Comer ciertos tipos de pescado, especias o dulces era un símbolo de estatus, una forma de marcar la diferencia con el pueblo llano. Los historiadores siguen discutiendo si estas extravagancias culinarias eran señales de decadencia o simplemente parte de una cultura rica en rituales y símbolos. ¿Era la comida basura medieval una forma de indulgencia o un reflejo de la complejidad social y política de la época? La respuesta, como siempre, se encuentra entre las sombras de la historia. Ahora que has escuchado sobre los antojos y excesos, te das cuenta de que la historia de la comida real no es solo sobre ingredientes y recetas, sino sobre poder, deseo y humanidad. Porque incluso los reyes, con todo su esplendor, tenían sus debilidades y placeres ocultos. Así que, mientras bajas las luces y dejas que este relato se disuelva suavemente en la noche, recuerda que detrás de cada banquete hay un mundo de historias, secretos y sabores que esperan ser descubiertos. Las historias que has escuchado sobre los banquetes y antojos reales no solo son relatos de excesos, sino también reflejos de una época donde la comida tenía un poder simbólico enorme. Cada plato, cada ingrediente, cada sabor, era una declaración de riqueza, poder y estatus social. Los reyes no solo comían para sobrevivir, sino para impresionar, para gobernar a través de sus sentidos. Un hecho histórico general, durante la Edad Media, las especias eran más valiosas que el oro. Traídas desde Oriente, su presencia en la mesa real simbolizaba conexiones políticas, riqueza y prestigio. Canela, clavo, jengibre y pimienta negra no solo condimentaban, también contaban historias de viajes y conquistas. Pero detrás de esta opulencia, había también limitaciones. La conservación de alimentos era un reto, y las técnicas rudimentarias a menudo afectaban la calidad y seguridad de los productos. Esto llevaba a que la comida se acompañara con grandes cantidades de especias y azúcar para disfrazar sabores poco apetecibles. Un dato curioso, el consumo excesivo de azúcar y especias contribuyó a problemas de salud como la caries dental y la gota, condiciones que afectaron a muchos nobles y reyes. Sin embargo, esto no detenía su apetito ni su deseo de ostentar a través de la comida. Los historiadores aún debaten sobre el impacto real de estas prácticas en la salud de los monarcas. Algunos creen que estas dietas contribuyeron a enfermedades crónicas, mientras otros sugieren que el acceso a médicos y remedios mitigaba los efectos. Mientras reflexionas sobre esto, te das cuenta de que los banquetes medievales eran tanto un espectáculo visual como un desafío para los sentidos y el cuerpo. Comer en la corte era un acto político, social y cultural, donde la comida basura tenía un papel protagonista en la teatralidad del poder. Tu mente se llena de imágenes de platos dorados, de fragancias intensas y de risas en medio del desorden. Y aunque tu estómago pide un respiro, sabes que esta historia aún tiene más capítulos por contar. La noche ha avanzado, el aire se ha enfriado, y los corredores del castillo están ahora sumidos en una calma tenue, apenas interrumpida por pasos suaves y murmullos lejanos. Tú caminas lentamente, arrastrando los pies por el mármol desgastado, aún digiriendo no solo comida, sino siglos de antojos reales, de caprichos de hombres y mujeres con coronas y estómagos exigentes. Pero aún queda un rincón oculto de esta historia por explorar, los alimentos prohibidos, secretos o simplemente extraños que jamás aparecían en los libros oficiales, pero que estaban allí. Los que se susurraban entre cocineros, los que solo se servían cuando no había embajadores observando. La cara clandestina de la comida basura real. Un hecho histórico general, en muchas cortes medievales, existían platos o ingredientes que, por motivos religiosos, sociales o supersticiosos, no eran oficialmente aceptados, pero sí consumidos en privado. Algunos reyes comían carne en días de ayuno disfrazándola de pescado.
Otros mandaban a preparar guisos discretos con carne de animales inusuales. Un dato curioso, hay registros de manjares preparados con erizos de mar, cisnes rellenos de otras aves, incluso castores, que, por razones teológicas muy creativas, a veces eran clasificados como peces para poder comerse en Cuaresma. Lo más importante era el artificio, si parecía legítimo, se podía justificar. El pecado, mientras estuviera bien presentado, sabía mejor. Y aquí es donde la cocina real se encuentra con la comedia, una vez más. Te sirven algo que no puedes identificar. Parece un huevo, pero tiene textura de pan. Sabe a carne, pero huele a canela. Un cocinero pasa, te guiña un ojo, y te susurra, no preguntes. Los historiadores aún discuten si estos platos prohibidos eran signos de decadencia moral o simplemente de creatividad culinaria. Para algunos, eran expresión de una élite que se burlaba de las reglas, para otros, eran un testimonio del ingenio medieval frente a las restricciones religiosas. Te sientas en una esquina del salón, junto a un brasero encendido, con una copa en la mano. El vino ya no sabe como antes. Quizás porque ya no tienes hambre, o porque ya no necesitas impresionar a nadie. Y piensas, en el fondo, los reyes no eran tan distintos de nosotros. También se hartaban de lo cotidiano, también soñaban con sabores nuevos, también comían cosas que sabían que les harían daño, porque, por un instante, eso les hacía sentir vivos. Una última bandeja aparece, como por arte de magia. Solo contiene frutas, higos, uvas, peras. Naturales. Sin miel, sin especias, sin fuego. Al morder una uva, sientes algo extraño, sabor a verdad. Después de todo, tal vez lo más subversivo en una corte llena de excesos no era el oro comestible, ni el jabalí explosivo, ni el vino de amapola, sino una fruta simple, sin adornos. Porque incluso el rey más poderoso, en el fondo, era un ser humano con un estómago común. Y tú, después de todo este recorrido de delirio gastronómico, no necesitas más adornos tampoco. Solo un poco de silencio, un respiro profundo, y quizás, una galleta simple. La última luz del castillo parpadea, como si también estuviera cansada de tanta exuberancia. Afuera, la noche se extiende como un manto de terciopelo húmedo, y dentro, los últimos sonidos de platos retirados se apagan lentamente. Has llegado al final del banquete. No hay más pichones rellenos, ni tortas con secretos, ni copas burbujeantes que prometan magia líquida. Solo el susurro persistente de todo lo que viviste y digeriste. Esta es la parte en la que los reyes, igual que tú ahora, se aflojan la corona, literal o figuradamente, y se enfrentan a la calma inevitable del exceso. Esa sensación tibia, difusa, en la que ya no sabes si estás satisfecho, mareado o simplemente en paz. Un hecho histórico general, la gula no era exactamente un pecado imperdonable para la nobleza medieval, pero sí una fuente constante de sátiras, quejas y, ocasionalmente, críticas teológicas. Aún así, muchos monarcas la practicaban como si fuera un derecho divino. Porque si Dios les había dado el poder, ¿por qué no también el postre? Un dato curioso, algunos monarcas pedían ser enterrados con sus platos favoritos o con utensilios de oro, para seguir cenando en el más allá. Carlos Magno, por ejemplo, llevaba consigo un cuchillo personal para cortar carne, símbolo no solo de poder, sino también de placer duradero. Comer bien era vivir bien. Y vivir bien era no morirse del todo. Los historiadores aún discuten si los excesos de estas mesas reales fueron un signo inevitable del poder absoluto o simplemente un espejo del alma humana, caótica, insaciable, llena de antojos. La línea entre la grandeza y el capricho, entre la tradición y la locura, es delgada, y muchas veces tiene forma de pastel. Tú, por tu parte, ya no necesitas más respuestas. Ni más manjares. Ni más metáforas envueltas en hojaldre. Porque aquí es donde termina la historia. Y no con un rugido, ni con un brindis, sino con un suspiro. Y ahora, cuando las copas ya se han vaciado y las voces se han apagado hasta volverse eco, respiras por fin sin el peso del banquete sobre tus hombros. Las luces tenues del salón se han fundido con la oscuridad, como nata derretida sobre pan tostado. Tu cuerpo flota en un dulce sopor, y cada rincón de tu mente se acurruca lentamente entre las migas de esta historia. Recuerdas las bandejas doradas, los pasteles cantores, los vinos con alma de poción y las sopas que parecían jardines. Todo eso ya es humo.
Un sueño grasiento, perfumado, y maravillosamente absurdo. Y sin embargo, ha dejado su huella. Como un festín invisible que no se digiere con el estómago, sino con el alma. Quizá el mayor lujo no fue la miel con azafrán ni el faisán disecado, sino el permitirte imaginar. Viajar, por un rato, a esa otra mesa en la que reyes y bufones compartían cucharas con el mismo hambre caprichosa de lo imposible. Así que, si algo se queda contigo esta noche, que no sean los antojos, sino la calma que llega después. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por masticar estas palabras conmigo. Ahora cierra los ojos. Suelta los cubiertos imaginarios. Y deja que tu mente repose como un postre olvidado al borde de la ventana. Buenas noches, viajero de la historia. Que sueñes sin empachos. Y despiertes con apetito de historias nuevas.